He escuchado infinidad de ocasiones de mis pacientes comentarios en este sentido, describiendo los síntomas exactamente como vienen en un escrito que le envía a una de mis pacientes que tiene más información profesional y técnica, una de sus hijas. Por cierto, una mujer que yo considero una mujer bellísima, una mujer con una posición privilegiada, una mujer casada y con una carrera que dejó de trabajar para quedarse a cuidar a los hijos, pero que a través de lo que hemos vivido muchos en la pandemia, ha empezado a tener una problemática muy peculiar de carácter emocional que quiero comentar para ustedes porque yo lo he escuchado muchas veces, pero ignoraba que ya, por ejemplo, en Estados Unidos, estuviese calificada o clasificada como un trastorno mental específico y como una variante de la depresión mayor. Fíjese lo que le dice la hija a esta mujer, que es mi paciente y que es una profesional también de la salud. Dice, la depresión de la mamá que se queda en casa. Y tiene las iniciales SAHM, que en inglés son las iniciales, valga la redundancia, de Stay at Home Mom, la mujer que se queda en la casa. El elefante en la habitación de quien nadie habla. Quiero decir, ¿cómo te atreves a quejarte después de recibir la oportunidad de quedarte en casa y criar a tus propios hijos aún sabiendo que no es tan simple? Por supuesto, las personas que tienen la depresión de la mujer que se queda en casa, repito por sus iniciales SAHM, estamos agradecidos de quedarnos en casa y criar a nuestros pequeños. Pero es literalmente todo en lo que nos convertimos. Nadie habla del aislamiento. Nadie habla de la pérdida de identidad. Nadie habla de la soledad. Nadie habla de perder tu sentido de ti misma. Nadie habla de cómo tuvo que renunciar a tu carrera o a su carrera porque es más barato quedarse en casa. Nadie habla de cómo lloras en la ducha porque tu día fue abrumador. Nadie entiende que estés tan cansada. Nadie entiende por qué estás irritable. Nadie entiende por qué necesitas un descanso mental. Nadie entiende por qué estás tan molesta con tus hijos. Nadie entiende por qué, después de haber estado en casa todo el día, la casa sigue siendo un desastre. Nadie entiende por qué solo necesitas 5 minutos sin que nadie te hable ni te toque. Y nadie entiende por qué has perdido tu deseo sexual. Tampoco nadie entiende por qué estás completamente agotada. Después de todo, simplemente te sientas en casa y todo el día. Por eso nadie comprende la sensación que tienes cuando te dicen que no tienes un trabajo real, entre comillas. La mayoría de nosotros trabajamos fuera de casa en algún punto y solíamos tener que ir a trabajar e interactuar con otros adultos fuera de nuestra casa. Contribuimos financieramente a nuestro hogar. Ok, aún ahora la mayoría de nosotras, dice esta mujer, queremos algún tipo de trabajo secundario o un trabajo a tiempo parcial porque seguramente ayudaría con la ayuda financiera. Nos sentimos como una criada interminable. A veces deseamos salir a trabajar, aunque sí, el trabajo es una relación
de amor-odio, porque el trabajo es algo que le da espacio a las personas con las que vives, por ejemplo, los hijos o el cónyuge, etcétera. Porque sí, cada relación necesita tiempo fuera para no estar locos el uno alrededor del otro las 24 horas. Eso no es saludable. Es contrario a la creencia popular. Necesitas descanso diario. No puedo decirte, continuó diciendo esta niña, cuántas mujeres conozco o conoces que dicen, oh, tienes mucho tiempo en tus manos. Seguro que me gustaría quedarme en casa. No me quejaría. Bien por ti. Puedo garantizar que cambiarían de opinión dentro de 6 meses, a menos que sea rica y tenga dinero para ir constantemente a hacer cosas o tenga mucha ayuda. Continúa diciendo, yo una vez fui tú, le pedí el deseo a una maldita estrella de poder estar en casa con mis hijos, porque quería pasar todo el tiempo que pudiera con ellos. No me di cuenta de lo que todo vino a ser con un síndrome de la mujer que se queda en casa. Ah, pero tú elegiste tener esos niños. Tú deberías haber pensado en eso antes de tenerlos. No quisiste pasar por todo esto. Nunca deberías haber tenido hijos. ¿Y todavía dices que quieres más? En serio. Sí, escuché todo esto antes, dice esta mujer. La próxima vez que escuches o veas un síndrome de la mujer deprimida que se queda en casa, expresa sus frustraciones, escucha y haz que se sienta como si fuera alguien, porque sus luchas no son ni deben ser inválidas, solo porque ella no tiene un trabajo real. Esto que seguramente muchas de ustedes han vivido y que yo he tenido la oportunidad de escuchar por años, fue la razón para que yo escuchara a la mayor parte, yo diría que mucho más de la mitad de las mujeres que tuvieron la oportunidad de consultar conmigo por teléfono, por videollamada, en estos aciagos días de los 2 años de pandemia, que se cumplieron ya con la confinación o confinamiento el 19 de abril pasado. Pero ¿qué ha sucedido además? Por primera vez la mujer acepta que no tolera que el marido llegue a descansar, porque él, entre comillas, sí tiene el derecho de hacerlo, porque trabajó todo el día, como si ustedes no hubieran trabajado una doble jornada, es decir, 16 horas diarias, la jornada normal de trabajo doméstico, más todo lo que hacen con los niños, que hemos contado hasta 11 actividades diferentes, entre las que está la terapeuta, la chofera, la cocinera, la que plancha, la que lava, la que tiende las camas, la que barre, la que tiene que bañar, la que los tiene que vestir en la mañana, la que tiene que correr sin arreglarse, sin peinarse y a dar todo el día en pants, porque no le da tiempo de más, porque tiene que trabajar dentro de casa. Y el trabajo de casa no se considera. Hace años decía yo que en un estudio muy importante de algunas mujeres del Colegio de México, dedicadas al estudio del trabajo de la mujer, habían hecho una encuesta increíble en escuelas primarias y secundarias del sur de la Ciudad de México. Y que una de las preguntas principales, quizás desde el principio de la encuesta que llevaron a cabo, era preguntarle al niño, ¿tu papá trabaja? Sí, señorita. ¿En qué trabaja? Pues es carnicero, es taxista, es ingeniero, tiene una tienda, es obrero, trabaja recolectando basura, etc. Ah, entonces tu papá es un hombre trabajador. Sí, señorita. ¿Y tu mamá trabaja?
No, ella nada más se queda en casa. Toda la encuesta, y en más de un 90%, la respuesta de los chamacos era esa. Y ahora que escuchamos y vemos que esto ya está definido en los términos de salud mental pública, quiero decirle que algo que es verdaderamente imposible que una mujer adulta, casada, el día de hoy, o viviendo en amaciato, en concubinato o en pareja, soporta, es que el marido diga en qué la ayuda. Los hombres no ayudamos a las mujeres a trabajar. Es nuestra corresponsabilidad el hacerlo. Y no fuimos enseñados por nuestras madres, ni por nuestras abuelas, ni por nuestros amigos, ni por nuestras hermanas a entenderlo. Y no hemos podido entender por qué, entre otras cosas, como las que acaba de escuchar, nuestra compañera que tanto nos quiso o que tanto nos sigue queriendo a pesar de todo, ya no nos tolera y menos nos soporta echados en un sillón viendo la televisión, viendo el fútbol o viendo una película. Los hombres no ayudamos. Tendríamos que tener conciencia clara de nuestro rol doméstico. Hayamos trabajado lo que hayamos trabajado. Porque el derecho a las vacaciones, al descanso, a la distracción, a la diversión y hasta el sexo, porque a veces lo exigimos, es un derecho que se debe compartir. Mientras no se sorprendan que las esposas ya no los toleren y que estén mirando hacia otro lado. ¿Dónde? Donde hay hombres con un nuevo concepto de la masculinidad.